Bienvenidos de nuevo a esta clase, El origen de las escrituras. Hoy tenemos la clase número 10. Y lo interesante, digo así porque hoy estaríamos cubriendo los primeros 2000 años de historia con esta clase. Vamos a llegar hasta Abraham y estaríamos cubriendo los 2000 años de historia. Se llama la clase hoy Postdiluvio y las naciones. Vamos a ver qué pasó después del diluvio y cómo se fue poblando la tierra. Y bueno, espero que sea para sumar un poquito más al entendimiento. Entonces, el objetivo de esta clase es relevar y analizar datos de la Biblia que nos lleven del diluvio hasta la formación de los primeros pueblos. Vamos a dar la bibliografía de base o la bibliografía de consulta. Para esta clase he tomado datos de la historia y geografía de la narración bíblica, la Biblia bajo el lente de la ciencia, un libro muy interesante, la Biblia comentada por los padres de la Iglesia. Este es otro libro muy lindo también, El mundo perdido del diluvio, el gran diccionario de la Biblia de Xavier Picasa y el libro ¿Están vivos los muertos ahora?, del doctor Víctor Paul Wierwille. También he consultado datos de un sitio web que se llama Proyecto Genoma 1000, que ahora vamos a ver algunas cosas, y de otro sitio web que se llama Respuestas en Génesis. Las Biblias vamos a usar la Reina Valera, que la usamos siempre, la Biblia de Jerusalén, la Torá, la Biblia hebrea, y una versión que se llama Versión Moderna 2007. Así que eso serían la bibliografía. Dada la gran cantidad de información que hay que cubrir hoy, haremos un desarrollo conceptual y de resumen con tarea para el hogar. Hoy van a tener tarea del hogar. Quedará como tarea para el hogar la lectura de los versículos que vamos a ir nombrando. Algunos, no todos, pero algunos les va a quedar para leer. Haciendo así, podremos presentar mucha información en formato de resumen. Y la idea de esta clase sería ver qué pasó luego del diluvio, cómo se repobló la tierra y se desarrollaron los primeros pueblos, los clanes y las naciones, y contestar la pregunta cómo pasaron los nefilim y la simiente del serpiente a través del diluvio. Por lo tanto, les voy a pedir que presten atención porque vamos a tener que ir conectando datos de las últimas dos clases y dentro de estas conectando datos para que cierre todo lo que vamos a ver. Muy bien. Quiero recordar antes de empezar que en la clase que se llamó Las dos simientes estuvimos viendo y quedó establecido que ese ser llamado el serpiente de alguna manera se las ingenió para entrar en el jardín del Edén y plantar genéticamente su semilla. Las palabras que analizamos ahí fueron la palabra hebrea cera y las palabras griegas esperma y semen. Entonces, no se puede interpretar esto de otra manera que no sea literal. Cera, esperma y semen es eso. Y el serpiente plantó eso en el jardín del Edén. Más adelante, cuando terminemos, vamos a hacer una clase y vamos a ver cómo lo hizo. Pero ahora lo importante de recordar es que venimos desde Génesis, venimos con dos simientes, que son dos linajes o dos descendencias. Una viene por el lado de Caín y otra viene por el lado de Set. La del lado de Set la podemos llamar la simiente o la sangre de Dios, y la del lado de Caín ya sabemos de dónde viene. Por otro lado, respecto de la clase que vimos del diluvio, que fue la clase pasada,
dejó establecido que existió también una mezcla genética que dio origen a una raza o engendro anormal llamado Nefilim, produciendo seres que se caracterizaban por gran agresividad, inmoralidad extrema, corrupción, tiranía y rasgos de gigantismo en la parte corporal. Hasta ahí habíamos visto. Dijimos también que esto fue el resultado de hijos celestiales de Dios o ángeles caídos. Nosotros dimos mucha información para esta opción, pero también otra opción podría ser que fueron hijos de Caín. No hay más opciones. Pero cualquiera de las dos posiciones que usted tome no afecta a lo que vamos a estudiar y deducir hoy. Así que tenemos la descendencia de Caín y de Set y una mezcla híbrida no convencional, los llamados Nefilim. Por tanto, de acuerdo a Génesis 3:15 tenemos dos linajes, Caín y Set. Y de acuerdo a Génesis 6:4 tenemos otro linaje llamado Nefilim o raza híbrida. Entonces yo acá les voy a hacer una pregunta, pueden contestar. En términos de herencia genética, ¿cuántas posibilidades dice usted que hay? Caín, Set, Nefilim. Yo digo que hay 3. Ustedes no sé, 3. Muy bien. Vamos a empezar entonces con Génesis 6:4. Dice, había gigantes Nefilim en la tierra. Y dice, los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos, los Nefilim, fueron los valientes, y la palabra ahí es Gibor, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La palabra Nefilim vimos que es un sustantivo, por lo tanto te da el origen o de dónde vienen. Y la palabra Gibor es un adjetivo, por lo tanto te da las cualidades. Este ser, Nefilim, lo vamos a llamar mezcla H, mezcla híbrida, para guiarnos. Y viene con una carga genética híbrida que será transmitida a la descendencia, determinando en esta rasgos de carácter físico y rasgos de comportamiento y de conducta. Por eso es que estos eran tiranos, déspotas, fuertes y gigantes. Ahora quiero que observen esto con detenimiento. Vamos a dibujar el versículo Génesis 6:4. Por un lado tenemos a un ser que se llama ángel o ser celestial, divinidad, y se une con una mujer humana. Eso es lo que dice el versículo. Entonces, de esta unión, ¿qué surge? Un Nefilim. El Nefilim, observen bien que no es un ángel, es que un hijo de ángel, y es otra cosa. Luego, ese hijo de ángel se vuelve a unir con una mujer humana. ¿Y qué se obtiene? Otro ser. Es un ser que tiene una mezcla híbrida, es un portador del gen H, pero no es un ángel, no es un hijo de un ángel. ¿Lo ven hasta ahí? Muy bien. La pregunta que hago ahora es, ¿dónde fueron a parar estos ángeles o estos seres celestiales o los vigilantes, como se los llama, o los ángeles caídos que tuvieron relaciones con las mujeres humanas? ¿A dónde fueron a parar? La palabra lo dice. Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, y la palabra ahí es tartaró, palabra griega, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Quiero hacer una nota acá que es la siguiente. El conocido libro de Enoc
el libro de Enoc, que muchos dicen que es un apócrifo, en realidad fue excluido de la Biblia en el año 364 después de Cristo. Fue excluido del canon de la Biblia, del conjunto de libros. Enoc menciona el Tartaró y dice que es el lugar donde fueron encarcelados los 200 ángeles caídos de Génesis 6:4, conocidos como seres celestiales o vigilantes. Enoc da el número, dice que fueron 200. Pero bueno, también quiero comentar que en el libro de Enoc, en el cristianismo de Oriente Lejano, no de Occidente, sino para el lado allá de China, para la izquierda, para la derecha el planiferio, ahí el libro de Enoc es un libro canónico y toda la gente lo tiene adentro de la Biblia. Pero bueno, vamos a dar más datos. La palabra arrojándolos al infierno en el griego es la palabra tartaró y significa cavernas tenebrosas del abismo, prisiones de oscuridad. El doctor Victor Paul Wilbur dice así: el uso gramatical de este término está en tiempo aoristo. Esto indica una acción de una sola ocurrencia y con resultados que aún continúan hoy. Están en ese lugar. Y dice el doctor: solamente a los espíritus malignos que corrompieron la tierra antes del diluvio se les llama espíritus encarcelados. Eso está en el libro que citamos hoy. Por otro lado, Vine dice: Tartaró es el lugar en que aquellos ángeles que pecaron y corrompieron la tierra se hallan en cadenas, reservados para el juicio, en la región descrita como prisiones de oscuridad. El juicio es el juicio del gran trono blanco. Te quiero ver ahí. Muy bien, sigamos. Primero de Pedro 3, 18 al 20 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu. 19. En el cual también fue y predicó ¿a quiénes? A los espíritus encarcelados. 20. Vean, los que en otro tiempo, tiempos antiguos, ¿qué hicieron? Desobedecieron, se rebelaron. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que eran 120 años? En los días de ¿quién? De Noé. Mirá qué casualidad. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. ¿Qué tal? Está clarita la palabra. Dice la Biblia Kadosh israelita, versículos 19 y 20. Jesús resucitado fue y les hizo una proclamación a los ruajim en prisión. Más claro, a aquellos que fueron desobedientes hace mucho tiempo en los días de Noé. Y la nota que tiene esta Biblia, porque es una Biblia de estudio, en la nota dice: cuando Jesús resucitó, Él descendió e hizo proclamación a los que estaban en prisión, en el abismo. Proclamó su victoria y la condenación definitiva de los malajim caídos. Los malajim son los seres divinos o ángeles. Y todos los que se hallaban prisioneros allí, ¿desde cuándo? Desde la época de Noé. Muy interesantes los datos. Así que bueno, vamos a hacer un cuadro de situación, un resumen de esto que estuvimos viendo, que lo arrastramos de las dos clases anteriores y ahora. Según Génesis 6:4, entonces, tenemos, por un lado, divinidades, ángeles, seres celestiales, por el otro lado, mujeres humanas. Esto se une y da como resultado un nefilim o un gibor. Es un ser híbrido, un portador, nosotros lo vamos a llamar del gen H, el gen híbrido.
Al usar la palabra nefilín como sustantivo, se define el origen o la procedencia primaria de estos seres. Eran seres celestiales unidos con mujeres humanas. Y al usar la palabra Gibor como adjetivo, se definen los rasgos de estas personas. Eran personas fuertes, tiranos, insolentes, déspotas. Y el gigantismo como una característica física asociada. Ahora, dice el mismo versículo 4, dice que existieron antes y después. ¿Se acuerdan? Bueno, los que existieron antes, estoy hablando, ubíquense, de los nefilín. Los ángeles ya sabemos dónde fueron. Los nefilín, los que existieron ángeles, ahora lo vamos a ver, perecieron en el diluvio, murieron, porque murió toda carne. Pero los que existieron después, la pregunta es, ¿cómo cruzaron el diluvio? ¿Qué pasó ahí? Bueno, y ya vimos que en cuanto a las divinidades, los que fueron desobedientes hace mucho tiempo, en los días de Noé, ellos están en el Tartaró, encadenados hasta el día del juicio. Nosotros no tenemos acceso a saber cómo es ese lugar, qué hay adentro, si no se sabe. Punto. Muy bien. Entonces, los que existieron después del diluvio, la pregunta del millón: ¿cómo sobrevivieron los nefilín, esa raza híbrida o gen H? Y la otra pregunta: ¿cómo explicamos otras referencias a gigantes que vemos más adelante en la Biblia? Y el más conocido de todos, ¿cuál es? Goliat. Mira, Goliat, el más famoso. ¿Cómo fue que existió un ser así? Bueno, vamos a encarar esa pregunta. ¿Cómo sobrevivieron los nefilín? Es tan simple. Desde el punto de vista de los datos que aporta la Biblia y los datos que aporta la ciencia de la genética hoy, la respuesta es simple. Ellos sobrevivieron por herencia genética. Ya lo vamos a desarrollar esto, tranquilo. ¿Qué significa esto? Esta herencia genética tiene que haber venido en alguno de los 8 integrantes del Arca de Noé. Y la pregunta que quise darle énfasis ahí, ¿cómo? O sea, ya vamos a ver. La pregunta es, ¿por qué no? Y otra pregunta que quiero hacer es, ¿de qué otra manera pueden haber venido si no vinieron por herencia genética? El cruce del diluvio. La Biblia tiene registros que mencionan la palabra nefilín y además registros que evidencian la continuidad de la descendencia o linaje, tanto de Caín como de Set. Esto después lo leen en su casa. Génesis 3, 14 y 15. Ahí vimos las descendencias o los linajes de Caín y de Set, 2 descendencias distintas. Génesis 4, 17 al 22. Mateo 12, 34, Juan 4, 44, ahí hay referencias a la descendencia de Caín. Génesis 22, 15, 18, Isaías 61, 9, Lucas 3, 23 al 38, ahí hay referencias a la descendencia de Set, o el linaje de Dios que podemos llamar. En Génesis 6, 4 al 8, que estudiamos, la clase, hace 2 clases, linaje o descendencia híbrida. Ahí están los nefilín. Y en Génesis 5:4, la palabra de Dios dice que Adán engendró varios hijos e hijas. Esto nos plantea encontrar un cómo que la Biblia no detalla. Y nuevamente estamos ante la premisa de la Biblia nos cuenta qué pasó, pero no nos dice cómo pasó. Muchas veces cuando la Biblia dice qué pasó, usa la palabra aconteció. Y dice, aconteció tal cosa. Aconteció que el Andriel se comió un asado con este.
Punto, no da más detalle. Aconteció que hubo tal situación. Ahora, esto no debería generar ningún trauma mental más allá de satisfacer la propia curiosidad de saber. Pero lo que hay que saber, la Biblia lo revela. Hay evidencia bíblica de que la genética de Caín, de Set y de los Nefilín cruzaron el diluvio. Vamos a ir viendo esto. Previo a esto quiero hacer un paréntesis y explicar con un ejemplo una materia de estudio que se suele dar cuando se cursan en las universidades, se cursan carreras como matemática, física, ingeniería, después se cursa algorítmica y se cursa lógica. Ahí siempre hay una materia de estudio que se llama análisis y resolución de problemas. Siempre hay. Pero yo lo quiero explicar esto con un ejemplo para que sea más simple, porque esto nos va a servir para lo que estamos viendo. Suponga usted que realiza un viaje a Francia para ver una final de fútbol. Llegado allí, se encuentra con amigos. Al verlo, ellos sabrán inmediatamente qué pasó. ¿Qué pasó? Usted viajó desde Argentina a Francia, pero ellos no saben cómo viajó. Si fue por aire, seguro dirán, sí, seguro vino por avión, pero pueden haber ido por mar. Pero tardás un año. Bueno, o pudo haber ido por aire y un tramo por tierra. Si usted no le cuenta esos datos, ellos no sabrán el cómo. Sin preguntar nada, ellos saben que usted no pudo haber ido únicamente por tierra. ¿Lo ven? Y ese dato se llama dato implícito. Lo mismo ocurre en la Biblia, como vamos a ver en el desarrollo que hemos encarado hoy. Hay datos implícitos y datos explícitos. ¿Se entiende el ejemplo? Bueno, vamos al punto que nos toca. La Biblia muestra que luego del diluvio siguieron existiendo la descendencia de Set, vino Jesucristo, la de Caín y personajes o clanes con características de los Nefilim o los Giborim, que fueron tiranos, déspotas, fuertes, poderosos y gigantes. Nuevamente la pregunta, ¿cómo se cruzó el diluvio? Si bien ya lo dijimos, ¿no? Pero bueno, Génesis 8:18 revela que 8 personas sobrevivieron al diluvio. 8. No hay más. Y la genética nos dice que la madre y el padre, en un ser nuevo, descendiente, aportan siempre la mitad del material genético. Por lo tanto, el hijo va a tener siempre características de la madre y del padre. El ADN es el componente fundamental del material genético de un individuo y contiene las instrucciones necesarias para crear y mantener la vida. El gen es una secuencia de ADN y se transmite a la progenie o descendencia. Estas 8 personas que vinieron en el arca del Noé traían ¿qué? Su carga genética. Tenían que traerla. Si llamamos al gen de Caín, lo llamamos gen C, al gen de Set o setita lo llamamos gen S, y al gen de estos híbridos lo llamamos gen H, entonces sabemos que estos genes pasaron el diluvio en la carga genética que tenían esas 8 personas. ¿Vamos hasta ahí? La pregunta es, bueno, pero ¿en cuál de ellos vino? ¿Y quién? ¿Y cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Fue este? ¿Fue la otra? Bueno, ya sabemos algo. 8 personas cruzaron el diluvio. Génesis 8:18. Salió pues Noé con sus hijos, su mujer y sus nueras. Eran 8. Pregunto, ¿cómo pasó el linaje de Set el diluvio? Los que vinieron después, ¿no?
pasó a través de los integrantes que salieron del arca. ¿Cómo si no? ¿Quiénes eran ellos? Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. ¿Hay otra forma de que el linaje hubiera cruzado? No. ¿Cómo pasó el linaje de Caín y la genética de los Nefilín el diluvio, el gen H? ¿Cómo cruzaron ellos? Bueno, tienen que haber pasado a través de uno de los integrantes que salieron del arca. 1 o 2, no lo sé. ¿Cuántos salieron del arca? 8. 8 personas. Entonces, en alguna de estas 8 personas tuvo que haber venido el gen de la raza cainita, el gen híbrido. Y eso es conocimiento implícito y evidente, ¿no es cierto? Sigamos avanzando. Sabemos que Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora, ¿qué sabemos de las esposas de los hijos de Noé? No mucho, porque la Biblia Reina Valera y Jerusalén no dicen cómo se llamó o cómo se llamaron las mujeres con las que Noé engendró a sus 3 hijos. No dice de la esposa de Noé y no dice de la esposa de las esposas de sus hijos. Pero eso es en la Biblia Reina Valera y Jerusalén. En el Génesis Rabá, que es un midrash del período clásico del judaísmo, cita que Naama, de la descendencia de Caín, fue la esposa de Noé. Un midrash es un comentario rabínico. Los rabinos, a medida que aprendían y estudiaban las escrituras y las enseñaban, también las explicaban y ellos anotaban esas cosas. Bueno, en el Génesis Rabá dice que Noé tuvo una esposa que se llamaba Naama y esa venía de la descendencia de Caín. Ahí tenemos una pista. La Reina Valera en Génesis 4:22 dice lo siguiente: y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Perfecto. Y la Torá, la Biblia hebrea, vean cómo traduce. Itzilá, también ella dio a luz a Tubal Caín, afilador de toda herramienta forjadora del cobre y del hierro. Tubal Caín fabricaba armas. La hermana de Tubal Caín fue Naama. Naama fue la esposa de Noé. Noé. Bueno, qué sé yo. ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo? Si ustedes miran el esquema de las descendencias. Ahí ven el linaje de Caín que viene en esa línea roja. Aparece Naama como la hermana de Tubal Caín, descendientes de Caín. Y Naama se cruza y es la esposa de Noé, que después, con los 3 hijos y las 3 esposas, cruzan el diluvio. Esa es una. Bien, sigamos. Entonces, tanto la genética de Set como de Caín y la de los Nefilín, que llamamos gen híbrido, gen H, cruzaron el diluvio con la familia de Noé. Y debemos poner ahora especial énfasis y atención en Cam. Van siguiendo, ¿no? Bien, perfecto. Muy bien, sigamos entonces. Además, cabe señalar que a pesar de la exhortación de Dios, no se pudieron evitar las mezclas. Y acá puse entre paréntesis, hay que leer la Biblia con un sentido humano también. O sea, Dios les dijo, mirá, no te juntes con estas. Pero bueno, el hombre no obedeció 100% a Dios. Dios había dicho, bueno, yo quiero que ustedes tengan hijos con este tipo de mujeres, pero bueno, ahí se mezclaron después. Y había mucha gente, nosotros no sabemos cuánta gente había. Seguidamente, les voy a mostrar la tabla de linajes que viene desde Adán hasta Cristo. Y vamos a ver que esta descendencia, tanto por el lado de Cam,
hay personajes individuales y clanes, y vamos a ver que están asociados a adoración de otros dioses, prácticas abominables, y fueron pueblos que oprimieron y hostigaron a Israel. Así que bueno, vamos a abrir esto, ya lo voy a ampliar. Esta es la tabla, ya se los mostré una vez, la tabla de la genealogía desde Adán hasta Cristo. Ahí lo están viendo en chiquitito. Y no están todos acá, están los más importantes, porque lo que le interesa a la Biblia es seguir el linaje hasta llegar a Cristo. Pero vean acá, por ejemplo, partimos de Adán, y ahí vemos Caín y Set, toda la línea marrón hacia abajo, hasta llegar a Noé, son todos los descendientes de Set. Y por el lado de Caín, estuvimos viendo, vamos a agrandar otro poquito, por el lado de Caín, vemos todo el linaje de Caín, la descendencia hasta Tubal Caín, Naama, y Naama, que esposa de Noé. Y ahí en esa línea celestita tenemos el diluvio, cruce del diluvio. Acuérdense que nosotros dimos una cifra, yo puse el mínimo. Acá arriba, en esta zona, hay por lo menos 250 millones de personas, pero habíamos hablado de 4.000 millones y hasta 10, pero vamos a tomar el mínimo. Imaginen que 250 millones de personas no podemos meter acá, pero ténganlo en cuenta. Luego, se cruza el diluvio, como ven acá, acá están los Nefilim, se cruza el diluvio y cuando se cruza el diluvio, voy a seguir acá la línea roja de Noé que tiene a su hijo Cam. Voy a seguir esa descendencia. Y fíjense cómo por la línea de Cam aparece Cus, Misraín, Fut, Canaán, y directamente de la línea de Cus yo sigo la línea naranja y me lleva a un tal Nimrod. Un tal Nimrod que tiene que ver con la Torre de Babel, ya lo vamos a ver. Pero fíjense que la línea que me da por Misraín, que era el hijo de Cam, la línea esta rosadita, me lleva a uno de los hijos que era Caslulim, y de ahí vienen los filisteos. Caslulim. No, cabalita. Por favor. Bueno, y los filisteos, pueblo enemigo de Israel. Pero fíjense por la línea de Cam, acá por la línea roja hasta Caam, y vamos a ver acá la línea de Caam. Fíjense, voy siguiendo Canaán, y vienen Sidón, Hetz, y después vienen estos, Jebuseos, Amorreos, Jerseos, Heveos, Araseos, Cineos. Todos estos son adoración a dioses paganos, prácticas abominables, sacrificios de niños, enemigos de Israel. Toda esa gente viene de Cam. ¿Se dan cuenta? Viene de Cam. ¿Con qué? Y con un gen raro, un gen que viene de Caín, un gen que puede haber sido un gen Nefilín, un gen H. ¿Lo vieron? Bueno, vamos a seguir, porque ya vamos a ampliar un poquito más esto. Vamos a seguir. Entonces, Génesis 9, 1 al 27, vamos a ver ahora el postdiluvio. ¿Qué pasó después del diluvio? Las marcas del diluvio. En el continente norteamericano, desde Alaska hasta México, muestra explícitamente que alguna vez el océano lo cubrió. Los Himalayas y otras cadenas montañosas están cubiertas por innumerables fósiles de las profundidades del mar. Los niveles de agua son discernibles en las grandes depresiones de tierra, que están hoy día muy lejos del nivel del mar. Con respecto a inscripciones antiguas, hay inscripciones de la antigüedad que relatan la historia del diluvio conectada con una torre. Ahora vamos a ampliar eso. El antiguo
cronista Berosus el Caldeo, que fue un historiador contemporáneo de Alejandro Magno, copió las viejas inscripciones de las piedras relacionadas con el diluvio, entremezcladas con fábulas mitológicas antiguas. El relato del diluvio y el arca de Noé no es solo bíblico. Todas las culturas alrededor, como Babilonia, las culturas egipcias, todas las culturas que había ahí, relataban el diluvio y el arca de Noé. El poema épico de Gilgamesh ha sido desenterrado. Este era un dios de allá por la tierra de la Mesopotamia, donde se originó todo, un dios antiguo, y dice que también lo que se escribió en el relato de Gilgamesh fue el diluvio, pero en ninguna parte está descrito tan detalladamente como en la Torá. Génesis 8:4, cuando termina el diluvio, dice: y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y esto lo quiero citar porque es gracioso, porque la gente dice, el diluvio no existió. Bueno, pero cuando la Biblia te da tanto dato, es un relato histórico. Porque si no te diría, bueno, hubo un barquito que flotó y se salvaron personas, pero acá te está dando, dice, mes séptimo, 17 días del mes sobre los montes del Ararat. ¿Los montes de Ararat existen? Sí. Y el diluvio también existió. Ahora, Génesis 9:1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicad y llenad la tierra. Y en el 18 y 19 dice, nuevamente, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son hijos de Noé y de ellos fue poblada toda la tierra. Bueno, ahora esto sí les voy a dejar como tarea del hogar. Después ustedes lean con detenimiento Génesis 9 del 20 al 27. Ahí hay un tema que se llama la maldición de Canaán. Yo lo voy a decir rápido para ahorrar tiempo. Ustedes después lo leen y después cuando terminemos vamos a hacer una clase solo de esto, porque esto da tela para cortar. Bien, Noé fue el primero en trabajar la tierra después del diluvio y plantó una viña. Un día bebió vino, se embriagó y se desnudó en la tienda. Cam, padre de Canaán, hijo de Noé, vio la desnudez de su padre. Esto fue una deshonra. Sus hermanos entraron de espalda para no ver la desnudez de su padre y lo cubrieron con un manto. Cuando Noé despertó y supo lo que había pasado, maldijo a Canaán. A Canaán maldijo, al nieto de su hijo Cam. Y lo condenó a que él y su descendencia fueran esclavos de Sem, que era el otro hijo de Noé. Nota. El pecado de Cam fue cometer incesto con la esposa de Noé. Maldijo a Canaán. ¿Por qué lo maldijo? Porque cometió un pecado. ¿Cuál fue el pecado? Bueno, cometer incesto con la esposa de Noé, dicen algunos. Otros dicen que lo violó a Noé. Y esa es la expresión que se traduce como un eufemismo que significa descubrir la desnudez de su padre. Eso lo vamos a estudiar bien detenidamente en otro momento, pero lo que estamos diciendo, si ustedes unen todo, es que Cam tuvo un incesto con la esposa de Noé. Y ahí adentro hay que leer la carga genética que viene después. ¿Está? Eso lo vamos a estudiar después, porque ahora no es importante para seguir. Y por supuesto no tenemos el tiempo, pero seguimos adelante sabiendo lo siguiente. Algo pasó con Cam. Cuando dice descubrió la desnudez, hubo un pecado. Algo pasó con Cam, hijo de Noé,
y hubo una maldición que recayó en su hijo Canaán, que era el nieto, y luego viene la repoblación de la tierra. Así que ahora sí, vamos a ver un poquito más en detalle, Génesis 10, 1 al 32, la repoblación de la tierra. Fíjense cómo vamos avanzando en los temas y vamos abriendo ventanas que en algún momento tenemos que volver y desarrollar. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Génesis 10.1. Noé, Jafet, Sem y Cam. ¿A quienes nacieron hijos después del diluvio? Génesis 10, del 2 al 5, relata la descendencia de Jafet. De estos se poblaron las costas, dice la palabra, cada cual según su lengua, conforme a sus familias y en sus naciones. Como ven ahí en el mapa, Jafet cubrió con Magog, Tubal, Askenaz, Gomer, Mesec, Tarsis, Java, cubrió esa zona que ven ahí, Europa, Asia Menor, y más adelante pasó para el lado de América del Norte. Ese fue Jafet, ¿no es cierto? En Génesis 10, del 6 al 20, después lo leen, habla de la descendencia de Cam. Cam cubrió África, Egipto y parte de Asia, con los hijos esos que nombra ahí, que son Eteos, Canaán, Misraín, Fut, Ávila, Cus, Seba. Y ahí pongo a ese personaje, Nimrod, con la Torre de Babel, que ahora vamos a estudiarlo, porque con él fue el comienzo del reino de Babel. También las ciudades de Erech, Akkad y Calme, en la tierra de Sinar. Lo que quiero que noten acá es que en esta parte roja donde dice Canaán, esa tierra fue tomada por los hijos de Cam, pero esa tierra es la tierra que Dios les había prometido a los israelitas. Les promete Palestina, les promete la zona de Jerusalén. Y ahí se habían metido los hijos de Cam, que el nieto había tenido incesto con la... Es todo un lío, todo un lío. Pero bueno, sigamos. Génesis 10. Pero van entendiendo, ¿no? Bien. Génesis 10, del 21 al 30, los hijos de Sem. Los hijos de Sem ocupó el Oriente Medio. ¿Ven? Y a Sem Dios le había prometido la tierra de Canaán, que la tomaron los otros, pero era para ellos. Y ahí, entre los hijos de Sem, están Lud, Aram, Asur, Elán, Mesa, Uz y Arfaxad. De ahí, de este Arfaxad, bueno, ahora lo vamos a ver, viene toda una descendencia interesante. Vamos a hacer una referencia a Nimrod y la Torre de Babel, la conocida Torre de Babel. Muy bien. Por la línea de Cam vienen todos los enemigos de Israel. Los descendientes de Cam fueron los que poblaron el lugar de la tierra prometida. Cam fue el ancestro de los pueblos africanos no arábigos. En Génesis 10, del 8 al 11, describe la historia de Nimrod, citado como el primer poderoso de la tierra y fundador de varias ciudades famosas que aparecen a lo largo de la historia de la Biblia. A Nimrod se le atribuye la construcción de la Torre de Babel. En Génesis 10, 11, se mencionan estas ciudades famosas de la antigüedad que son Babilonia, Asiria, Nínive, Rehobot, Cala y Resén. Esas son todas ciudades antiguas y famosas. Y vamos a hacer una referencia de la Torá, porque si no, no se entiende quién fue este Nimrod. Vamos a leer, bueno, ahí a la izquierda arriba ven cómo viene la descendencia. Noé, Cam, Cus, padre de Nimrod. Génesis 10, 8 al 10 de la Biblia hebrea, la Torá Emet, dice 8. Cus engendró a Nimrod, que fue el primero en acumular poder en la tierra. 9. Era poderoso cazador contra Hashem. Hashem es Dios,
pero los hebreos no lo traducen. Lo dejan, por respeto, dejan el nombre hebreo Hashem, ¿sí? Por eso suele decirse sobre alguien que hace el mal deliberadamente, es como Nimrod, poderoso cazador contra Hashem. Su poder consistía en cazar o engañar con su elocuencia demagógica la buena voluntad de los hombres a fin de incitarlos a rebelarse contra Dios. Ese era Nimrod. El comienzo de su reinado fue Babel, Babilonia, Erej, Akkad y Calné, en la tierra de Shinar, próxima al Golfo Pérsico. Este era el famoso Nimrod. Babel es una ventana a los cielos. Eso se ve en el hebreo. No vamos a entrar ahí ahora por razones de tiempo. Pero Nimrod fue el fundador y el rey del primer imperio que llegó a existir después del diluvio. Fue el que incitó a construir la Torre de Babel. Nimrod proviene de la raíz hebrea marad, que significa rebelarse o causar rebelión, indicando resistencia violenta contra Dios. Esto es lindo chico. Lindo muchacho para ayer, no se dice. Esto sugiere que Nimrod fue un líder rebelde que causó conflictos y divisiones en su tiempo en contra y en oposición a Jehová. Babilonia, el origen de la idolatría. Vamos a descifrar un poco todos estos símbolos que tenemos acá. Nimrod se constituye como el primer rebelde de la humanidad y fue adorado por falsas religiones bajo muchos nombres diferentes. Su madre se llamaba Semiramis y fue también su esposa. Dios mío. Ella tuvo un hijo llamado Tamuz, que dijo ser concebido de manera sobrenatural porque su esposo Nimrod había resucitado. Aseguraba que su hijo era la simiente prometida en Génesis 3:15 y por eso estableció que se debía adorarlos como a una trinidad, a su esposo, a su hijo y a ella, porque eran seres divinos. Así que estos personajes eran Nimrod, que fue adorado como el dios Sol, conocido en otras culturas como el dios Moloch, al cual se ofrecían niños para ser quemados. Su madre y esposa se llamaba Semiramis y era la reina del cielo. Se autoproclamó reina del cielo y tuvieron a Tamuz, que era el dios hijo. Ellos decían que era el Mesías de Babilonia. Y otro dato que les voy a dar es que este Tamuz nació el día 25 de diciembre. Qué bueno. Cualquier conjetura que ustedes hagan a partir de acá en adelante con respecto a estos tres dioses no le van a errar. No le van a errar. La Torre de Babel, el propósito de la Torre de Babel era llegar al cielo. La gente dijo: construyamos una ciudad como una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Génesis 11:4. Este objetivo estaba en oposición directa al mandamiento que Dios les dio después del diluvio, porque Dios les dijo: sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Y lo que tienen en la figura de la derecha, por supuesto que es una maqueta, pero de cómo hubiese sido la Torre de Babel. Fíjense que tenía varias escaleras, van a notar unos orificios. Esos orificios eran para evacuar el agua, porque ellos tenían miedo que ocurriera un diluvio de nuevo. Y tenían varias plataformas, ¿no es cierto? La última plataforma de todas que no llegó a ser construida, ahora vamos a ver qué pasó. En la última ellos querían poner un santuario. ¿Y a quién iban a adorar ahí? A Nimrod, a Tamuz y a la madre. Bueno, esto era la Torre de Babel. Muy bien. Vamos a leer ahora lo que dice la palabra. Génesis 11:5. Y descendió Jehová para ver la ciudad
y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Dios no necesitaba ver. Esto quiere decir que Dios intervino en lo que estaban haciendo. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Todo lo que venimos comentando. 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Quiero hacer dos observaciones acá. La primera, que estamos, nuevamente se está hablando en plural, y bueno, ¿con quién está hablando Dios ahí? Pero bueno, eso ya lo tocaremos más adelante. El punto que quiero que entendamos acá también es: ¿quién fue el autor intelectual de la confusión de lenguas en Babel? ¿Quién fue? Dios. Fue Dios, nuevamente como en el diluvio. 8. Así los esparció ¿quién? Jehová, desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. No pudieron continuar. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió. ¿Quién? ¿El diablo? No, Dios. ¿Qué confundió? El lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. A partir de Babel se dispersaron los pueblos y se iniciaron las familias lingüísticas. Antes había un solo lenguaje. Era como si hoy todos nosotros habláramos inglés en todo el mundo. Listo. Cada familia patriarcal, Sem, Cam y Jafet, debieron partir hacia diferentes destinos. Babel significa balbucear. A partir de Babel tenemos 70 lenguas más el original hebreo. 70 lenguajes distintos. Bien. Bueno, voy a hacer una breve referencia a un proyecto científico de vanguardia de nuestros días que se llama el proyecto Genoma 1000. En la actualidad existe un proyecto llamado Genoma 1000, lo pueden buscar en internet, a partir del cual se puede hacer un análisis de la evolución del cromosoma Y las mutaciones del ADN mitocondrial en las poblaciones. Al ser un marcador genético de linaje, el genoma del ADN mitocondrial, bien qué interesante, puede proporcionar información sobre los ancestros. Se puede seguir la línea genética desde donde venimos por este ADN, análisis de ADN mitocondrial. El cromosoma Y determina el sexo y el ADN mitocondrial determina características de la persona como la altura, el color de ojos, rasgos físicos. También se estudian con esto enfermedades genéticas o por herencia y bueno, también rasgos de carácter. Bueno, como dice ahí, el ADN mitocondrial lo transmite la madre, y el cromosoma Y que da el sexo lo transmite el padre. Y por el ADN mitocondrial se puede saber si pertenecemos a la misma familia materna. Muy bien. Es decir, que se puede seguir hoy día la huella genética y el linaje de cada uno de los patriarcas después de Noé. De hecho, venimos todos de ahí, dice este proyecto. Venimos todos de los 3 hijos de Noé y las señoras. Se puede determinar la ramificación de la descendencia y también, miren qué interesante, la ramificación de las lenguas o los idiomas a partir de Babel. Esto, bueno, da para estudiar, o sea, cuál fue la lengua, de dónde vienen las lenguas indoeuropeas, y de dónde viene el arameo, el griego, el latín, el castellano, francés, inglés. Se puede estudiar todo eso. No podemos detenernos ahora, pero sí les dejo, si es su inquietud y curiosidad, el doctor Agustín Sanguinés es un médico que le interesa mucho todo esto, ha hecho un estudio muy detallado
de este proyecto Genoma 1000, y él tiene varios videos en internet y te va enseñando cómo partieron de Set, de Cam, de Jafet, y cómo hay una nomenclatura para la genética y cómo se van heredando, y las lenguas también te muestra. Así que si quieren visitar el sitio web o YouTube, lo pueden hacer. Nosotros acá lo mencionamos porque con este proyecto podemos saber de dónde venimos de Noé y su descendencia. Bien, vamos a tocar este otro punto de Génesis 10 y 11, lo que se conoce como la tabla de las naciones. Estas fueron las familias de los hijos de Noé, sus descendencias, sus clanes y sus naciones. Y estos se esparcieron por la tierra después del diluvio. Dato, fueron 70 naciones que descienden biológicamente como linaje de Noé. 14 naciones descienden de Jafet, uno de los hijos de Noé. 26 naciones descienden de Sem y 30 naciones descienden de Cam. A través de Sem vino la línea de la descendencia del Mesías Jesucristo, y por medio de Cam el linaje de Caín y el gen híbrido Nefilín, que pasó el diluvio, continuando la enemistad planteada en Génesis 3:15. Los hijos de Jafet, que fueron 7, ahí los tienen: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec, Tirás. Los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram. Los hijos de Cam, 4 hijos: Cus, Misraín, Fut y Canaán. Eso está ahí en Génesis capítulo 10. Después lo leen en su casa como tarea del hogar. Entonces, de la descendencia y los hijos de Cam, tenemos que de Cus se cubrió Etiopía, y de él vino Nimrod ahí en la parte de Sinar, toda la región de Sinar. De Misraín se cubrió la zona de Egipto, y después, más adelante de Egipto, vienen los filisteos. De Fut se cubrió la zona de Libia, y de Canaán se cubrió la zona de Palestina, y ahí están todos los hititas, amorreos, jebuseos, todos los enemigos del pueblo de Israel. Cam es considerado el ancestro de varios pueblos africanos y del cercano oriente. Todos estos pueblos en algún punto de la historia pelearían contra los descendientes de Set, Israel, y se volverían sumamente idólatras. De los hijos de Jafet tenemos que de Gomer se pobló la zona de España, Francia, Alemania y Gales en Gran Bretaña, y también Italia, que no lo puse ahí por espacio. De Magog se cubrió Ucrania y Rumania. De Madai, Irán. De Javán, Grecia. De Tubal, Turquía y Asia. De Mesec se cubrió o se descendieron los que están en Rusia y Moscú, capital. Y de Tiras, la parte de Macedonia. Todos estos son los descendientes de Jafet. Jafet es considerado el ancestro de los pueblos indoeuropeos, griegos, medos, romanos, rusos. Los descendientes de Jafet son más adelante llamados los gentiles, los famosos gentiles. A partir de ellos se esparcieron las naciones marítimas. Y finalmente de Sem, de Elam, de Elam se pobló la zona de Irán. De Asur la zona de Turquía e Irak, actualmente, ¿no? De Arfaxad se pobló la zona de Arabia y Caldea, y de ahí, más adelante, surgieron los hebreos. De Lud se cubrió la zona de Lidia, y de Aram la zona de Siria. Y luego de Arfaxad viene toda la descendencia que describe Génesis capítulo 11 del 10 al 26, viene Sala, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Taré, padre de Abraham. Romanos 4:11, Abraham, el padre de todos los creyentes. ¿Vamos bien?
Ya vamos cerrando. La tabla de las naciones. Después, actualmente queda como está en este mapa, en forma general, como se puede ver en el mapa hoy. Jafet fue el que pobló el mundo oriental y después la América indígena, Norteamérica, y luego después baja a la parte central. Cam se fue al sur y habitó África, la India, y sus descendientes después, más adelante, cruzan a Brasil. Y Sem ocupó Medio Oriente, parte luego viajó a Occidente, donde moraron en Europa, y más tarde América del Norte y el extremo sur. Muy bien. Quiero leer un versículo con todo este contexto que es muy interesante. De la versión moderna, Eclesiastés 3:11. Vean, dice: Dios lo ha hecho todo hermoso en su tiempo. Todo hermoso en su tiempo. Y ha puesto en el corazón de ellos el anhelo por la eternidad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el anhelo por la eternidad. ¿Qué significa eso? Que el hombre quiere vivir para siempre. Aún el más incrédulo y el más rebelde, si vos le decís, ¿quisieras vivir para siempre? Sí, te va a decir. Así que por eso es porque Dios ha puesto el anhelo por la eternidad, por cuanto el género humano no puede entender la obra que ha hecho Dios desde su principio hasta su fin. Pero hay eternidad en el corazón del hombre. Y esto con lo que quiero cerrar esta clase de hoy es, como dice ahí, un ejemplo para analizarlo, y quiero que lo tomen así, como un ejemplo. Ahora les explico de qué se trata. Estuve haciendo un estudio acerca de cómo las diferentes religiones o los diferentes grupos religiosos, católicos, evangélicos y las distintas ramas, van cubriendo distintas zonas del mundo. Y hay varios ejemplos para analizar. Pero he tomado uno particular, que es el del doctor Víctor Paul Wierwille. Porque yo estudié, y ustedes también hemos estudiado con estas clases, y lo que ven a la derecha de la pantalla es un mapa sobre aquellos lugares del globo en donde se desarrolló el ministerio del doctor Wierwille, como también de otros evangélicos y otros evangelizadores, pero en particular el del doctor Wierwille tomó todo eso que ven en verde. Si ustedes observan, todo lo que ven en verde cubre América del Norte, América del Sur, parte de Europa, también algo de Oriente y algo de África, pero de África muy poco. Y si miran a la izquierda, tenemos la tabla de las descendencias genealógicas hoy en día, de cómo se han ido desarrollando. Y si le ponemos un nombre, fíjense que aquellos lugares donde se desarrollaron estas clases y el evangelismo son los lugares donde hay linaje de Sem y linaje de Jafet. Y si miran bien, linaje de Sem, abajo de todo, estamos nosotros, en la Argentina. ¿Se dan cuenta? Qué interesante. Y hay un hombre, un abogado, Dallas Oaks, que dice: Dios utiliza a más de un grupo de personas para llevar a cabo su obra grande, maravillosa. Muy bien. Así que bueno, quiero cerrar con este gráfico. Esto es lo que hemos venido desarrollando. Un panorama desde Génesis 1:1 a nuestros días. Y en el día de hoy, que hemos llegado a la clase 10, a Abraham, hemos cubierto aproximadamente los primeros 2000 años de historia
desde que el hombre fue puesto en la tierra en el huerto del Edén. Continuaremos más adelante. Dios los bendiga.